Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que con este espacio no pretendemos reemplazar una consulta médica, esto es un proceso de educación y de prevención, y por este espacio pasan todas las especialidades médicas, porque lo que pretendemos es que ustedes cada vez entiendan la importancia de la historia clínica, del peligro de la automedicación, de las ayudas diagnósticas y de la imagenología diagnóstica. Y ustedes me ven aquí acompañado de Eli, un paciente que se le va a hacer un estudio en una especialidad de la medicina que es la radiología y en la práctica es la imagenología diagnóstica. Y existe el centro diagnóstico del doctor Campo Elías Castillo en Manizales, donde estamos haciendo hoy esta grabación para que ustedes conozcan los diferentes equipos que nos ofrece la biomédica y la biofísica para que los médicos nos apoyemos con diagnósticos y podamos en un momento determinado decirle a Lee si tiene o no, en este caso, que estamos con este equipo que es un osteodensitómetro y a través de un barrido radiológico nos van a decir cómo están los huesos de él. Porque este estudio no se hace en un huesito del dedo, ni en el talón. No, existe una especialidad de la medicina que es la radiología, años de estudio. Y en el caso del doctor Carlos Eduardo Osorio, del doctor Campo Elías Castillo y de todo el equipo interdisciplinario que los apoyan acá en diagnósticos, se ha hecho una labor para que ustedes tengan ese apoyo diagnóstico. Vamos a hacer un recorrido por este centro para que ustedes entiendan qué hay detrás de cámaras, porque ustedes van a la consulta y sí, ustedes nos llevan a nosotros radiografías, mamografías, ecografías, nos llevan a nosotros exámenes de osteoporosis, una densitometría ósea, pero ¿quiénes están detrás de todo esto? Por eso vamos a compartir este espacio con el doctor Campo Elías Castillo, con el doctor Carlos Eduardo Osorio, y vamos a tratar de hacer ese recorrido y ustedes entiendan por qué nosotros en la historia clínica nos apoyamos en órdenes diagnósticas, mamografía, ecografía, osteodensitometría y más estudios que nos apoyan los radiólogos. Por eso vamos a hacer todo este recorrido, empezar a hablar de este equipo. Buenas tardes, estamos en este momento en el Centro Radiológico Campo Elías Castillo. El doctor acá a mi derecha, mi nombre es Carlos Eduardo Osorio. En este segmento vamos a hablar sobre este equipo que es el osteodensitómetro. Dentro de las funciones importantes que tiene, como decía el doctor Rojas previamente, no solamente es medir o cuantificar la densidad mineral ósea, sino solamente el volumen corporal. Vamos a hablar un poco más adelante sobre cada uno de ellos. El doctor nos va a hablar un poco sobre síndromes geriátricos. Buenas tardes, buenas noches para todos los televidentes. Para hablar antes de osteodensitometría ósea, vamos a hablar un poco de las utilidades que tiene este equipo y en especial de lo que llamamos nosotros los síndromes geriátricos, o sea, los síndromes de las personas de la tercera edad. El más conocido es tal vez las caídas, esa es una enfermedad global de los ancianos. Otro es lo que llama la polifarmacia, es decir, la cantidad de medicamentos que ellos toman y que a veces es difícil de manejar. Otros son los trastornos, digamos, mentales, que son los que denominamos la demencia y las alteraciones y el Alzheimer. Y otros dos muy importantes se llaman la fragilidad y la sarcopenia. En general, digamos, los pacientes ancianos se mueren, muchas veces es no por cáncer ni por enfermedad cardiovascular, sino por síndromes de fragilidad. Y dentro de la fragilidad nosotros lo que tenemos que ir definiendo es que con la edad se va perdiendo hueso, el calcio de los huesos, y se va perdiendo
las proteínas de los grupos musculares. Cuando nosotros hablamos de la disminución del calcio en los huesos, hablamos de osteoporosis. Vamos a hablar un poco más adelante de ello. Y cuando hablamos de disminución de la masa muscular, es decir, que los pacientes con el tiempo se van secando, los músculos van siendo menores porque con el tiempo hay más catabolismo que anabolismo, eso se llama sarcopenia. Y cuando la sarcopenia es muy marcada, comenzamos a hablar lo que nosotros llamamos el síndrome de fragilidad, que es una de las principales afectaciones de los pacientes de la tercera edad. Primero, entonces, el doctor Carlos nos va a hablar un poquito de qué es lo que vamos a definir nosotros como osteoporosis y cómo lo diagnosticamos con el equipo que se llama osteodensitometría. Bien, pues, doctor Carlos. Bueno, la osteoporosis se define como esa disminución en la densidad mineral ósea y alteración en la arquitectura del hueso como tal. Con el equipo podemos cuantificar eso. Él nos va a aportar unos datos en los cuales vamos a hacer unas medidas específicas. Se debe tomar la imagen de la columna lumbar y de la cadera. Es importante esto tenerlo en cuenta porque existen sitios en donde están tomando o del calcáneo o de uno de los dedos, y la verdad es que la especificidad es muy importante, y con este equipo vamos a tener unos valores muy acertados, ¿cierto? Lo otro que podemos medir es el volumen corporal, que es importantísimo. Este equipo no solamente nos va a decir cuál es el volumen muscular que tiene el paciente, que lo hablaba el doctor ahora, en la medida que pasan los años, ese volumen muscular va a ir disminuyendo, que es lo que llamamos sarcopenia, e igualmente el volumen de tejido adiposo, para definir en los diferentes grados de obesidad y poderlo cuantificar de esta manera. Bueno, es muy importante que nosotros, por ejemplo, con este equipo podemos decir, entramos al equipo, le tomamos una imagen que corre con lo que llamamos el gantry, y la composición nos la da en el computador, y en el computador nos dicen, por ejemplo, una persona que pesa 60 kilos nos dice, esta persona de 60 kilos tiene 28 o 32 kilogramos de músculo. Nos dice, tiene 12 o 13 kilogramos de grasa. Y nos dice, tiene 5 o 8 o 9 kilogramos de hueso. Cuando nosotros valoramos ese músculo, este equipo nos dice, dentro de la pierna derecha tiene tanto músculo, la pierna izquierda tiene tanto, los brazos tiene tanto y en el tórax tienen tanto. Y no solamente nos sirve para eso, sino también nos hace algo que se llama el VAT, que es la valoración de la grasa dentro de esa misma persona. Tal vez eso es de las cosas más importantes, porque la distribución de la grasa dentro de la persona es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Bueno, estamos hablando de lo que para nosotros es muy importante, que es la valoración de la grasa corporal de los pacientes. Nosotros queremos comentarle que hay dos tipos de grasa dentro del cuerpo. Hay una grasa que se llama de distribución ginoide, que es la grasa más frecuente que tienen las mujeres, especialmente en la región de las caderas, en la región de los senos y en la pared abdominal. Esa grasa es una grasa relativamente buena, es decir, es una grasa que no es un factor de riesgo muy adicional para enfermedad cardiovascular. Pero existe otra grasa que es el verdadero factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, que se llama la grasa visceral, es decir, es esa grasita que tiene uno dentro de los intestinos, en la pared abdominal. Y con este equipo nosotros podemos valorar la relación que hay entre la grasa, digamos, mala, que es la grasa visceral de distribución androide, es decir, como los gorditos hombres, y la otra grasa que no tiene tanto poder metabólico y que es constitucional, que es la grasa que queda de distribución ginecoide, o sea, en las mujeres, especialmente en las regiones glúteas, en los senos y en la pared abdominal externa. Eso en cuanto a la valoración de la grasa. Y ahora algo que también queremos hacer énfasis es en la sarcopenia, es decir, en la valoración
de los músculos del grupo muscular, y es que no sirve, es decir, no solamente sirve para valorar cómo se pierde el músculo durante la vejez o después de los 60 años, sino que también es muy importante valorar cómo es la distribución de esos músculos en ciertos pacientes en los cuales es muy importante. ¿Qué tipo de pacientes? Pacientes con cáncer de cualquier edad, pacientes que tienen EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica que cansa mucho los músculos por el esfuerzo respiratorio, pacientes de alto rendimiento, que es muy importante, por ejemplo, para ver nosotros los muchachos, por ejemplo, los ciclistas, los futbolistas, los patinadores. En ellos es muy importante saber cómo está la distribución del músculo, la relación del músculo con la grasa y cómo va creciendo esa masa muscular para ser mejor cada día en el deporte. Esta se hace con este equipo y es algo también importante para el futuro, que va a utilizarse mucho. Y algo que también se utiliza con este equipo es valoración de los riesgos de fracturas, no solamente de la cadera, que son las que más afectan a la edad adulta, sino también en la espalda, en los pacientes con osteoporosis y osteopenia, que eso es de lo que nos va a hablar el doctor Carlos Eduardo Osorio, nuestro compañero radiólogo acá del centro. Muy bien, como decía el doctor, la importancia de poder medir esta disminución de la densidad mineral ósea. Con el paso de los años, cada vez el riesgo de fracturas es mucho más alto. Dentro de las aplicaciones que podemos tener con este equipo es predecir las fracturas con el paso del tiempo, con el paso de los años. Es importante eso y esta medición la podemos dar de una forma muy precisa. Igualmente, y para complementar un poco lo que el doctor estaba hablando sobre sarcopenia, es de tener en cuenta que después de los 40 años, por cada década disminuye un 8% nuestra masa corporal, y después de los 70 años aproximadamente un 15%. Es ahí lo importante de poder tener estas mediciones y poder predecir qué puede llegar a pasar con el paso de los años. Igualmente, como decía el doctor, la importancia del porcentaje de grasa, no solamente corporal o la ginoide o androide, sino la visceral, en donde hay unas medidas específicas que nos van a definir un riesgo cardiometabólico. En la medida en que esos índices nos den unos valores alterados, podemos con anterioridad poder explicarle al paciente, igualmente para el médico que lo esté tratando, cuál va a ser el manejo específico y qué puede llegar a ocurrir más adelante. Hay algo importante, doctor Carlos Eduardo, que quiero complementar ahí, y es que para nosotros lo importante muchas veces no es decir el paciente está osteopénico o osteoporótico, sino saber qué le vamos a hacer y tener una base para definir si el tratamiento que le estamos haciendo realmente le está haciendo bien y está disminuyendo esa pérdida ósea. Entonces, en casos de osteoporosis, primero hay una fase que se llama osteopenia y siempre calculamos nosotros la densidad ósea con respecto a la población general. Y respecto a esa población de general, damos unos estándares donde decimos si el paciente tiene osteoporosis o osteopenia, qué tan grave es esa osteoporosis y eso le indica al médico, al internista, al endocrinólogo, cómo se debe manejar. Inicialmente se debe manejar con calcio, con ejercicio, vitamina D, y posteriormente en muchos pacientes, sobre todo en cáncer, hay que utilizar complementos como biofosfonatos para tratar de disminuir el riesgo de fractura de los pacientes, porque ya sabemos que cuando un paciente anciano o cuando un paciente joven se fractura la cadera, el pronóstico le cambia por la quietud y por todo lo que se viene. Lo mismo que se está tratando de hacer en los pacientes con la disminución del volumen de la masa muscular, que se llama sarcopenia, es verificar qué medicamentos se pueden dar en los pacientes para tratar de disminuir esa masa, para tratar de disminuir la pérdida de esa masa muscular. Esto es importante y todo esto también va muy de la mano con lo que debe hacer el paciente adicionalmente, que es la fisioterapia y los ejercicios de fortalecimiento, que son válidos a cualquier edad en las personas. Otro tema que también nosotros estamos viendo últimamente importante para valorar con estos equipos es el seguimiento de los pacientes de cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica es aquella que se llama la cirugía de la obesidad.
en la cual hacen resecciones parciales o totales de la capacidad gástrica. Son los pacientes que tienen lo que llamamos nosotros un índice de masa corporal de más de 35, en los cuales la única forma de disminuir su peso es haciendo cirugías pues, de este tipo. Y en estos pacientes muchas veces ocurre que ellos disminuyen mucho el volumen de músculo y a veces no disminuyen tanto el volumen de grasa. Entonces hay que hacer el seguimiento en ellos para definir con la masa corporal total cómo van los pacientes y cómo debe manejársele o con qué suplementos para que los pacientes no terminen en el otro lado y después terminen pues con la desnutrición. Entonces ya vemos que digamos lo que utilizamos con este equipo en osteoporosis, en sarcopenia, que es la disminución de la grasa muscular, es muy importante. Y lo otro que utilizamos también es para valorar riesgos de fracturas en la columna vertebral, que se llama FRAX, que también vemos con este equipo. Este equipo utiliza una dosis de radiación muy bajita. Se calcula que la dosis que utilizamos con nosotros es lo que utilizamos más o menos en mediodía de sol, es decir, la radiación ambiente. Por esa razón no tiene mayor riesgo de radiación, y de todos los equipos que utilizamos en radiología, este es el que menos radiación da y no necesita pues, no tiene los riesgos adicionales de las radiaciones. Y muchos de ustedes se preguntarán, sí, me mandaron un estudio de osteoporosis, una osteodensitometría, pero es que no es mirar el hueso. Ahí el doctor Campolias y el doctor Carlos Eduardo nos explicaron un poco de cosas. La distribución de la grasa, la contextura del músculo, el peso del músculo, la anatomía y todas esas cosas que nos cuenta el cuerpo a través de una máquina para que ellos nos den un resultado, y con base a eso el internista, el geriatra, el ortopedista, el médico general puedan tomar una conducta terapéutica. Entonces, no es el hecho que a ustedes vayan a un pueblo y les ofrezcan un estudio para osteoporosis y le examinen un dedo. Ahí no estamos realmente nosotros haciendo un diagnóstico objetivo. Necesitamos de un examen completo, como aparecía la imagen, y ven ustedes en televisión ahora, una imagen completa del cuerpo humano, y donde ellos en ese estudio van a poder interpretar y hacer el diagnóstico. Por eso es importante el examen. Pero yo sí tengo una pregunta para que ustedes me respondan, porque me lo han hecho muchos pacientes. ¿Por qué tantas personas salen con diagnóstico de osteopenia? ¿O es que todo el mundo tiene osteopenia? ¿Es la osteopenia una osteoporosis? No, doctor, la osteopenia es el comienzo o lo que precede una osteoporosis, ¿sí? En estudios realizados en Colombia, más o menos para hablar un poquito de epidemiología, estamos hablando que pacientes con disminución en la densidad ósea son más o menos 4 millones, estamos hablando de un 10%, de los cuales 1,5 millones padecen osteoporosis y 2,5 millones osteopenia. La osteopenia es esa disminución inicial de esa densidad ósea que, si no se trata y no se maneja a tiempo, va a terminar en osteoporosis en poco tiempo. Doctor Campolias, usted me decía ahora que cuantificar a futuro o hablar a futuro de una osteoporosis es difícil. ¿Cómo uno podría interpretar, es que mi mamá tiene osteopenia? ¿Cuándo será que le da la osteoporosis que dice el doctor Carlos? ¿En cuánto tiempo se puede manejar, se puede frenar? ¿Hay que tomar una conducta terapéutica? Sí, en general, digamos, la osteopenia es lo normal del desarrollo del tiempo. Las personas degenerativo. Las personas van haciendo los huesos más débiles y eso es absolutamente normal. Lo que nosotros tenemos que comparar es esa debilidad de mi señora, de doña María. Doña María, ¿cuántas desviaciones estándar está por debajo de lo que debería estar una paciente joven y cuánto está por debajo de una señora de la misma edad? Entonces, cuando nosotros vemos que el paciente baja de osteopenia a osteoporosis, se incrementa el riesgo de fractura. Y ese momento lo que debemos hacer es darle los complementos médicos para tratar de disminuir la velocidad de la pérdida de hueso. Básicamente es eso.
y no solamente son con medicinas, sino también, digamos, con ejercicios y con un concepto completo nuevo que tiene hoy en día, que es la valoración de lo que yo les hablaba de los síndromes geriátricos, de disminuir el impacto de la vejez en las personas. Hay una cosa muy bonita en geriatría y es que nosotros queremos siempre, es lo que llamamos el envejecimiento exitoso. ¿Qué es un envejecimiento exitoso? Ver usted una persona de 85 años que se vale por sí solo, que más o menos se acuerda de todas las cosas que tiene que hacer, que puede hacer, se puede bañar, puede comer, ¿sí? Y que puede tener una vida muy digna en los últimos años. Eso es lo que nosotros queremos, llevar a los pacientes a envejecimiento exitoso, disminuyéndole los riesgos de fracturas, de caídas, porque de todas maneras llegará un momento en que el ser humano tiene fecha de caducidad, es decir, prolongar la vida indefinidamente, eso no está dentro de ningún plan. Pero nosotros como raza humana, nosotros pensamos, y comparémoslo con otros animales, digamos, los animales tienen una fecha de caducidad, uno sabe más o menos cuánto dura un perro, cuánto dura un caballo, cuánto dura un gato, eso ya se sabe. El ser humano estaba programado inicialmente por ahí para unos 55, 60 años, que era, digamos, la esperanza de vida de los viejos antes. Hoy en día, con las medicinas, con la incorporación de la vacunación, con la incorporación de la tecnología, de los complementos alimenticios, del ejercicio y todo, nosotros ya estamos viendo personas de 90 años muy bien. Y les pongo el ejemplo, la reina de Inglaterra. La reina Isabel tiene 94 años, es un envejecimiento exitoso, es una señora que todavía es jefe de Estado y ustedes las ven haciendo lo que tiene que hacer. El esposo tiene 96 años y la semana pasada lo operaron de una cadera y ustedes ven a ese señor que sale y recibe al presidente y sin ningún problema. Eso es envejecimiento exitoso, pero tenemos personas de 60 años que están acabados. Entonces la idea de nosotros es prolongar con buena calidad de vida los años que pasan después de los 65 a 70 años, que es la tercera edad, y estos equipos nos ayudan un poquito con eso. Ayer hablaba precisamente con nuestro profesor, el doctor Humberto Serna, de anatomía, que hablábamos del tiempo de vida de las personas, cómo se ha aumentado de harto. Usted hablaba un poco ahora de la estadística del doctor Carlos Eduardo y uno dice, bueno, porque como creemos que porque ya llegaron a la menopausia les va a la osteoporosis, uno ve personas como el ejemplo que hace el doctor Campo Elías Castillo, que hay personas que pasan la menopausa, pasan más años y uno los ve y les hacen ustedes las radiografías y las ve muy bien. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Bueno, son varios los factores, ¿no? Lo que hablaba el doctor, calidad de vida, la actividad es importantísima, la actividad, ser activo, caminar. Lastimosamente estamos viendo que cada vez las actividades son menos, ¿no? El sedentarismo, nuestros jóvenes están más en la televisión, en el computador, ya las actividades deportivas cada vez son menos, ¿no? Hay varios factores, por ejemplo, para osteoporosis un factor importante es que, y con el perdón de los dermatólogos, cada vez la luz solar o el contacto con la luz solar es menos, pero es más prohibida, exactamente, y está bien que se debe cuidar, se debe vigilar, pero es muy importante, ¿no? Eso es otro de los factores, pues ya eso es un tema diferente sobre el metabolismo de la vitamina D y todo esto, para que la calidad del hueso sea pues mucho mejor, ¿no? Entonces mire todo lo que se desprende de un programa de radiólogos. Y habló del músculo, y habló de la grasa, y habló de factores hormonales, y habló de una cantidad de temas. Y yo había pasado a esta sala que es la de mamografía, para hablar de mamografía, pero miren cómo se extiende el tema de la densitometría ósea. Se hacen un dedito, se hacen el talón, no, hay que hacer un examen juicioso. Y por eso queremos que ustedes conozcan estos métodos diagnósticos y puedan a tiempo iniciar un proceso terapéutico. Después de este corte de comerciales entraremos a hablar de las mamografías. Y ahora estamos en otra de las áreas de este centro diagnóstico radiológico del doctor Campo Elías Castillo en Manizales. Estamos en la sala de mamografía y las señoras dirán, pero
Entonces ecografía, mamografía, ¿cuándo? ¿A qué edad? Que no puedo porque estoy muy joven, que sí la necesito, que necesito confirmar un diagnóstico. Hablemos, doctores, un poco de qué es la mamografía y por qué es tan importante como método diagnóstico. Bueno, es importantísimo como método diagnóstico. Está estipulado que en nuestro país que la mamografía se debe realizar después de los 40 años, ¿no? Dependiendo de los factores de riesgo, antecedentes familiares de cáncer de mama, no solamente eso, sino lo que llegue o lo que se puedan encontrar al examen físico, si hay algún cambio, inmediatamente consultar, ¿no? Con la mamografía como tal, está estipulado esto, ¿no? 40 años, después de los 40 años en nuestro país. Bueno, en general, digamos, nosotros para hablar de mamografía tenemos que hablar, lamentablemente, pues para ustedes de cáncer. El cáncer de mama es la primera causa de mortalidad por cáncer en las mujeres en el occidente, es decir, en todo el hemisferio occidental. En Colombia, hace pocos años, desplazó al cáncer de cérvix, o sea, al cáncer de cuello de la matriz, lo desplazó el cáncer de mama, tanto en diagnóstico como en mortalidad. El problema del cáncer de mama está aumentando realmente y la gente le pregunta, bueno, doctor, ¿por qué aumenta el cáncer de mama? Y nosotros decimos que básicamente es por dos motivos. El primero, por nuestras dietas. Nosotros tenemos unas dietas con más grasas y al parecer con el tiempo este es uno de los factores de mayor predisposición. Y el segundo, el factor genético. El factor genético hace que tengamos familias en las cuales existen cáncer de mama y unas mutaciones ya prácticamente establecidas para desarrollar el cáncer de mama. En ese sentido, entonces lo que nosotros tenemos que valorar, y yo como radiólogo que veo mucho paciente con cáncer, lo primero que les digo a todos mis pacientes y a todos mis estudiantes cuando estoy con ellos es: la mayoría de lesiones del organismo son benignas, es decir, la inmensa mayoría de nódulos mamarios son benignos, no son cáncer. La mayoría de lesiones en la piel son benignas, no son cáncer. La mayoría de lesiones en la tiroides son benignas, no son cáncer. La mayoría de lesiones en estómago son benignas, no son cáncer. Lo que tiene que hacer el médico es comenzar a valorar en aquellas que no es benigno, o sea, cuando hay sospecha de cáncer, cómo actuar, qué hacer, con qué equipos y cómo se hacen los diagnósticos. En cáncer de mama, el ideal es hacer mamografías a partir de los 40 años, pero nosotros por ley existe una resolución en la cual todas las pacientes deben hacerse mamografía a partir de los 50 años. Y estamos hablando de todas, no es la que me duele o que no me duele. Y en ese sentido tenemos que hacer una diferenciación. Hay dos tipos de mamografía. Una mamografía que se llama de tamizaje y otra mamografía que se llama diagnóstica. Mamografía de tamizaje, ¿a quién se le hacen? A todas las mujeres, todas son todas, que no tengan síntomas. ¿Y cuándo se hace? A partir de los 50 años, cada 2 años, y su EPS tiene la obligación de hacérselas. No es que yo no quiero ni nada, no, es obligatorio y a las EPS les manejan los tiempos para diagnóstico precoz, es decir, pacientes sin ningún síntoma para cáncer de mama. Preventivo. Eso se llama preventivo, sí. Tamizaje y es para todas las mujeres. Otra cosa es las pacientes cuando se hace una mamografía diagnóstica y son aquellas mujeres que tienen algo por lo cual consultan y quieren saber si es bueno o es malo. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cuáles son los síntomas? El principal síntoma o signo es la mujer que se palpa nódulos anormales en la mama. Esa es una causa por la cual la gente dice, bueno, ¿voy a mamografía o voy a qué examen? ¿Qué hacemos ahí? Dependiendo de la edad. Si la mujer tiene más de 40 años, mamografía. Si tiene menos de 40 años, ecografía, pero ecografía bien hecha. Doctor Carlos Eduardo, ¿y cuál es la diferencia entre una y la otra, ecografía y mamografía? Bueno, primero, complementando lo que decía el doctor Campolia, la importancia pues, del autoexamen es fundamental. La verdad que lo que se puede llegar a detectar
si la mujer es juiciosa con un autoexamen, es importantísimo. La diferencia, bueno, la mamografía pues es un método en el que se utiliza rayos X, es rayos ionizantes, la radiación es mínima, y la ecografía es bueno, o ecografía o ultrasonografía, sí. Es por ondas sónicas, en las que con un transductor, el transductor lo que hace es tratar de atravesar el tejido y dependiendo de lo que vaya encontrando, devuelve la imagen, eso lo proyectamos pues a una pantalla, y es ahí donde podemos identificar muchísimas lesiones, como esos nódulos que se pueden llegar a palpar, por ejemplo, en el autoexamen de los que le hablaba ahora. ¿Y cuando aparecen los nódulos, una complementa a la otra? Cuando aparecen los nódulos, una complementa a la otra, puede llegar a complementarlo. Y la mamografía, hay una clasificación internacional en la que, dependiendo de lo que se llegue a encontrar en la mamografía, a veces existen tejidos mamarios muy densos, por ejemplo, en la que pueden existir en ese momento nódulos o algún tipo de lesión que yo no lo esté viendo, y es ahí donde la ecografía puede llegar a ejercer pues un papel muy importante, porque es ahí donde puedo encontrar otras lesiones o imágenes que no veía por mamografía, ¿no? Bueno, doctor Campolias, mostremos un poco el equipo y cómo es el tema, y ahora que usted nos está hablando del mamógrafo, otro de los procedimientos que ustedes complementan a la ecografía o a la mamografía es la biopsia, porque ustedes tienen que confirmar para mandarle al otro médico que se llama patólogo, y que ustedes tienen un equipo interdisciplinario para poder hacer el diagnóstico. Hablemos de este equipo. Para nosotros es muy importante la mamografía, se puede hacer a persona de cualquier estatura, inclusive personas en silla de ruedas, nosotros bajamos el equipo, si la persona mide 1,30 también se puede hacer, si es muy alta subimos y bajamos el equipo. Posteriormente nosotros podemos hacer el manejo de las diferentes mamas, colocamos la mama en esta posición para los que llamamos las oblicuo-mediolaterales, tomamos esta placa, es una placa de compresión, que es una placa que va bajando hasta que comprime la mama. Siempre me preguntan, ¿hasta dónde comprimimos nosotros? ¿Hasta dónde grita la paciente? No. Hay sitios donde sí ocurre eso, pero este no. No debe doler. Molesta, pero no, porque este equipo tiene unas reglas allá en las cuales dicen cuánto es la compresión por centímetro cuadrado de tejido, y nosotros somos muy cautelosos en eso, y este tiene un sensor automático para apretar lo suficiente para tener una buena imagen, pero tampoco pues para que las pacientes salgan pues aquí diciendo que no van a volver a una mamografía pues porque les dolió mucho. De todas maneras, el dolor es muy individual de cada persona, y ahí y a veces les molesta un poco más a unas que a otras, pero eso no debe ser la causa. Y algo muy importante, las señoras de yo tengo prótesis, la mamografía me rompe la prótesis. Realmente no. Las prótesis se rompen porque las prótesis tienen un tiempo estimado. La mayoría de prótesis duran más o menos 15 años. Unas pueden durar más, otras pueden durar menos, otras no pueden durar sino unos meses. Pero en general, digamos, la mamografía, la compresión que da es homogénea a la mama y no es focal sobre un pedazo de la prótesis. Por esa razón, nosotros no rompemos prótesis con mamografía. Y nosotros tenemos técnicas especiales para pacientes que tienen prótesis, que se llama la técnica de Eklund, en la cual vemos una con prótesis, otra sin prótesis, desplazando pues los equipos con los diferentes chasis que tenemos, y podemos ver muy bien, digamos, las prótesis y el paciente buscar lesiones en pacientes con prótesis mamarias. El principio biofísico es el mismo de una radiografía. Sí, es una radiografía del seno. Es una radiografía del seno, pero con dos condiciones. Primero, una dosis muy baja, muy focal y de altísima calidad. Digamos, en mama nosotros todavía tenemos, digamos, dificultades para ver, digamos, mamografías a distancia. La teleradiología existe para muchas cosas, pero para mama todavía no, porque la sensibilidad para ver calcificaciones o microcalcificaciones, que es uno de los signos del cáncer de mama in situ, son de micras, es decir, décimas de milímetros. Entonces, por esa razón, necesita una altísima calidad, tanto en la producción como cuando se entregan las placas y cuando se revelan. Después de hecho el diagnóstico, de haber encontrado esas lesiones, apoyados en ecografías, apoyados en mamografía, hay que hacer en muchos casos una biopsia, que es tomar una muestra de esa lesión, enviarla al patólogo, luego el proceso sigue en el caso que necesite oncología o ginecología y demás tratamientos.
Vamos a este corte comerciales para que pasemos a otros métodos diagnósticos en el Centro Radiológico del Dr. Campolías Castillo, donde, vuelvo y repito, son ellos los que están detrás de cámaras, pero sin esos apoyos diagnósticos, difícil va a ser para nosotros poder orientar un proceso terapéutico y un diagnóstico. Ya regresamos. Continuamos aquí en el Centro Médico Plaza 51 en la ciudad de Manizales, en nuestro centro radiológico, y ahora vamos a hablar un poco de radiografía general, que es otro de los servicios que tenemos en imágenes diagnósticas. La radiografía tiene una historia muy linda y es que ya tiene más de 120 años. Cuando tomaron la primera radiografía, que fue una radiografía de la mano como esta, de la esposa del profesor Röntgen, quien fue el que lo descubrió los rayos X, les puso rayos X porque no sabían X, no sabía qué rayo eran, y con eso se ganó el premio Nobel, el primer premio Nobel de física. Nosotros tenemos en imágenes diagnósticas la gracia de que los inventos radiológicos han marcado hito en la historia de la medicina. Los grandes métodos de nosotros son la radiografía, los rayos X, ganó el premio Nobel el doctor Röntgen. La tomografía axial computarizada, también ganó premio Nobel el doctor Hansfeld. Y la resonancia magnética nuclear, que ganó premio Nobel el doctor Letterbourg. El otro método grande de diagnóstico, que es la ecografía, lamentablemente no ganó premio Nobel, pero cambiaron completamente la historia de la medicina. Hoy en día uno no se puede imaginar realizar medicina sin tener imágenes diagnósticas. Y dentro de las imágenes diagnósticas ya están establecidas y claras estas imágenes. Por ejemplo, hoy estamos en el año 2018 y si nosotros sospechamos que nos fracturamos una mano o un pie, solicitamos una radiografía. Dentro de 100 años, si usted se fractura una mano, nuestros bisnietos le van a tomar también una radiografía. Y hace 60 años, en la década de los 50, si alguien tenía una sospecha de una fractura, le hacían una radiografía. Es decir, son exámenes que se utilizan y se utilizarán porque tienen una madurez suficiente para ser indispensables para el diagnóstico. Con tomografía, con resonancia, con ecografía, también vamos dentro de muchos años a aumentar la tecnología, pero la base de estos estudios va a seguir siendo la misma. Entonces la radiología simple y la radiología contrastada que utilizamos hoy en día va a utilizarse durante mucho tiempo más. En general la radiología tiene algunos riesgos y el principal riesgo es de la radiación. Por esa razón nosotros debemos protegernos con equipos plomados cuando nosotros tenemos una exposición un poco adicional, con gafas plomadas, con protectores de tiroides y gonadales, y nosotros tenemos un equipo pequeñito en el cual nos mide la radiación que tenemos y sabemos acumuladamente quienes trabajamos en imágenes cuando tenemos más o menor radiación, cuando tenemos más o menores riesgos, para tratar de minimizar algunas alteraciones que pueden producir los rayos X a las personas que estamos un poco más en contacto con ellos. Ahora el doctor Carlos Eduardo nos va a hablar de qué tipo de radiologías utilizamos y claro, para qué las hacemos. Doctor, tenemos acá atrás en el monitor, por ejemplo, es un carpograma, es una radiografía importante y dentro de las muchas que nosotros tomamos acá en el centro radiológico, nos sirve para medir o para cuantificar según unas tablas establecidas la edad ósea, por ejemplo. Eso es una de las indicaciones, tener una sospecha de cualquier especialista o cualquiera de los médicos, una lesión, sea fractura o sea alguna tumoración ósea, se toman diferentes proyecciones de la zona o de la región específica, ¿no? Esas proyecciones se pueden tomar en antero-posterior, dependiendo de lo que se necesite, en laterales, oblicuas, y es ahí donde entramos nosotros a definir qué tipo de lesión es y qué puede llegar a ser o cuál puede llegar a ser el manejo pues, respectivo.
radiografías de todo tipo, radiografías de tórax para pacientes en la que hay alguna sospecha de un proceso respiratorio sea infeccioso, algún tipo de lesión parenquimatosa tumoral, en fin. El estudio inicial empieza por acá, por la radiografía simple de tórax o la radiografía de alguno de los segmentos corporales, y es ahí donde si tenemos que llegar a necesitar otro tipo de estudio, pues ya lo sugerimos o lo indicamos, ¿no? Bueno, en cuanto a las radiografías, debemos también tener claro nosotros que las radiografías es, digamos, el primer examen para muchas entidades. Una de las cosas que siempre digo a los pacientes, bueno, yo tengo dolor de espalda, ¿me hago una radiografía? Entonces la pregunta es muy clara, todavía no. Nosotros, ¿cuándo hacemos radiografías? Cuando un paciente tiene el dolor de espalda, cuando tiene más de 2 meses de evolución, porque la principal causa de dolores de espalda no son los huesos, sino son los músculos y los tejidos blandos. Entonces, el manejo del dolor de espalda desde el punto de vista de imagen inicialmente se hace con fisioterapia, analgésicos, reposo y lo que manda el médico, y si a los 2 meses no, se comienza con una radiografía de columna lumbosacra y posteriormente, la mayoría de veces, cuando el dolor es crónico, hay que complementar con tomografía o con resonancia magnética. En general, digamos, la radiografía para lo que más lo utilizamos es para ortopedia, para todas aquellas lesiones, fracturas, para hacer seguimiento de las fracturas, para ver cómo están consolidando, para ver cómo está colocada la placa, el material de osteosíntesis. Se utilizan también radiografías en abdomen en los niños para ver cómo está la distribución del gas, para ver signos indirectos de perforación intestinal. Se utilizan radiografía de tejidos blandos para ver cuerpos extraños, por ejemplo en la vía aérea, cuando una persona se come una espina de pescado. Se utilizan radiografías de senos paranasales para los casos de sinusitis, de adenoides para los niños que son roncadorcitos, y en general para cualquier alteración, básicamente ósea, y en algunos tejidos blandos especiales, como ya les comenté a ustedes. O sea que la radiografía quedó para múltiples patologías, especialmente ósea, y es un examen supremamente útil todavía y que va a seguir siendo útil en el futuro. La incertidumbre de estar en una sala de espera para un diagnóstico que nos puede cambiar el pronóstico de vida de todas las personas es algo que realmente vale la pena hacer. Sin un diagnóstico, sin un estudio, es imposible un tratamiento. Por eso yo quería hoy compartir este espacio en un centro radiológico y ustedes se den cuenta de la gama que tenemos de estudios para que nosotros, ante un síntoma, no lo tapemos, ante un síntoma, lo estudiemos. La automedicación sigue siendo un gran problema de salud pública, por eso queremos que todos ustedes entiendan ecografías, mamografías, rayos X, estudio de osteoporosis y demás que los radiólogos nos pueden ofrecer para que nosotros tengamos una buena orientación. Detrás de una historia clínica y un detrás de cámaras de médicos haciendo estudios radiológicos. A eso es lo que tiene que apuntar nuestra práctica médica. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. No olviden Facebook Medicamentos Dr. Rojas para que nos dejen sus inquietudes y en YouTube encontrarán grabados estos programas buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Felicidades.